temas. Empecemos por el asunto de la guerra electrónica. Sé que algunos igual preferís que aborde primero el tema del papel de la mujer, ¿no? En las Fuerzas Armadas. Pero bueno, eso lo voy a dejar para después. Ahora quiero hablar un poco de guerra electrónica, porque he pensado, ya que voy a hacer directos, contar algo, ¿no? Algo que sea un poco interesante. Y cosas someras, no súper detalladas, ¿no? Como haría en los vídeos de mi canal, pero que creo que no obstante tienen interés. Y empieza todo con esos buques de guerra que veis ahí. Porque muchos quizás no lo sabéis, pero esos buques de guerra reflejan una de esas batallas que libraron la armada japonesa y la armada rusa en 1905, creo que fue. La batalla por Port Arthur y todo esto. Toda la zona de Vladivostok, esa área, ¿no? Los rusos siempre han querido puertos de aguas cálidas para poder desplegarse, y así como en Occidente pues siempre han tenido básicamente los puertos de Crimea y San Petersburgo, pues al oriente tienen Vladivostok, Port Arthur, ¿no? Básicamente. Claro, ¿qué había sucedido entonces? Bueno, pues ya tenemos por primera vez la aparición, vamos a decirlo así, de la radio, ¿no? Hay que recordar, yo creo que es interesante apuntarlo, que la radio pues es un invento que surge a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, básicamente, y que viene a cambiar la historia. Entonces los buques de guerra de aquella época, por primera vez, los grandes buques de guerra empiezan a incorporar este tipo de instrumental, ¿no? Dentro de sus mástiles y de todo esto. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, pues porque en plena batalla los japoneses cuentan con una serie de observadores. Cuentan con unos observadores que están corrigiendo el tiro de la artillería de los buques japoneses. Y entonces los rusos, ni cortos ni perezosos, emitiendo ondas en los mismos canales y frecuencias, pues logran interferir por primera vez en la historia a los contactos de la armada japonesa. Y posiblemente en aquella guerra ruso-japonesa por primera vez se producen escuchas de guerra, de escuchar las emisiones de radio de la otra parte. Por tanto, este es el momento en el que nace todo el tema de la guerra electrónica, ¿no? ¿Y qué es la guerra electrónica? Me os preguntaréis muchos. Bueno, pues guerra electrónica tiene muchas definiciones. Pasaría, digamos, supondría trabajar con todo ese espectro que no es visible al ojo humano. Por ejemplo, las bengalas que lanza un helicóptero para evitar un misil termoguiado. Eso se considera guerra electrónica. ¿Por qué se considera guerra electrónica? Pues porque digamos que se trata de trabajar con frecuencias infrarrojas que confundan al misil enemigo, ¿no? Y en este sentido se le conocen más en concreto como contramedidas electrónicas. Cuatro conceptos básicos, ¿no? Podemos hablar de ataque electrónico, podemos hablar de protección electrónica, es decir, yo ataco, defiendo, ¿verdad? En el campo electrónico, y podemos hablar de, digamos, medidas de apoyo electrónico, es decir, que no es directamente un ataque o una defensa, pero que sirven para apoyar mis operaciones. Las escuchas, la inteligencia de señales, analizar las señales en sí te da información, ¿no? La intensidad de una señal, la frecuencia de una señal, todo eso te indica un tipo de equipo, ¿no? Las radios de la infantería y los radares de la defensa aérea trabajan en distintas frecuencias, modos, intensidades. Entonces yo detectando eso, analizando esas señales, ya obtengo información, ¿no? Pues todo esto, ¿no? Es un campo muy amplio y en general los ejércitos, por ejemplo, el ejército español respecto al marroquí ahora mismo, o el ejército argentino respecto al chileno, o el estadounidense respecto al chino, pues hacen guerra electrónica, recopilan información, intentan de trazar lo que se conoce como el ORBAT electrónico, el orden de batalla electrónico. Es decir, yo intento saber qué equipos tiene mi enemigo, cómo opera con ellos, en qué unidades están integrados, todo este tipo de cosas, ¿no? Esto es lo más básico de guerra electrónica. Pero es interesante estudiar un poquito la evolución de la guerra electrónica, ¿no? Porque si veis esta imagen que tenéis ahora en pantalla, pues quizás no apreciéis mucho qué hay ahí. Bueno, pues os lo he marcado con esos rectángulos cuadrados rojos. Son básicamente dos radares Freya alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Contrariamente a lo que se piensa, los alemanes y los ingleses desarrollan el radar a la vez. Y lo tienen implementado prácticamente a la vez, cuando se produce la batalla de Inglaterra. Claro, ¿qué sucedía en aquel entonces con estos radares? ¿Por qué son importantes? Pues porque los británicos querían atacar a Alemania, querían bombardearla, ¿no? Ellos habían desarrollado una doctrina por la que el bombardeo estratégico era muy importante. Importante para destruir la industria y sobre todo la moral de la nación enemiga, acabando con sus casas, con sus ciudadanos. Esto era el bombardeo estratégico. Entonces, claro, los británicos empiezan a lanzar aviones, ¿no?, sobre Alemania. Pero ¿qué sucede? Que muchísimos son derribados. En las primeras fases de la guerra los británicos pierden una cantidad enorme de bombarderos por culpa de estos aparatos, ¿no? Los Freya.
Lo mismo le sucede a los alemanes en la batalla de Inglaterra. La red de defensa aérea reinounidense, ¿no? Británica, cuenta con toda una serie de radares a lo largo de los acantilados de la costa británica que le permiten detectar por dónde vienen las formaciones de aviones alemanas. De esta manera, pese a la inferioridad de la Royal Air Force, consiguen concentrar sus tropas a tiempo, sus tropas, bueno, su aviación, más que por así decirlo, ¿no? Entonces, aunque tienen menos cazas, como yo sé por dónde vienen los alemanes por primera vez en la historia, pues puedo decirle a mi aviación de caza, a mis Spitfire, ir a interceptar aquí, ¿no? Y puedo concentrarles para que se enfrenten a formaciones más pequeñas y vayan destruyéndolas, ¿no? Entonces el radar te da una ventaja. De hecho, la defensa aérea británica es la primera red de defensa aérea integrada. Es la primera red que realmente está mezclando, está coordinando de una manera clara los radares y los aviones y la defensa aérea. Es decir, que tengo todo eso coordinado. Por eso es tan importante tener una defensa aérea integrada. Si tu defensa aérea no está integrada, tus radares, tus cazas, tus misiles antiaéreos no están integrados, no forman parte de una sola cadena de mando, pues entonces tu defensa aérea pierde muchísima efectividad. España es de los pocos países europeos que sí tiene una buena red de defensa aérea integrada, ¿no? Tenemos todos esos EVA, Escuadrón de Vigilancia Aérea, esos radares situados estratégicamente en distintos picos de la península ibérica y que tienen un alcance radar excelente, vamos, que llegan hasta el norte de Marruecos en algunos casos, hasta el norte de Marruecos y de Argelia, o sea, tenemos una red de defensa aérea integrada, ¿no? Los rusos siempre han preconizado el empleo de este tipo de redes de defensa aérea, ¿no? Marruecos, por ejemplo, Marruecos no tiene una red de defensa aérea integrada. Marruecos tiene muchos tipos de materiales, tiene unidades de defensa aérea, pero no tiene todo su territorio protegido por una sola red, básicamente, ¿no? Entonces esta es la idea, ¿no? Guerra electrónica fundamental para todo este tema. Claro, los británicos se dan cuenta de que los alemanes están detectando y derribando sus bombarderos. Y no solo eso, sino que hay combates nocturnos. Los británicos, cuando los Freya están causando tantas bajas, se dan cuenta de que va a haber que cambiar las tácticas y va a haber que optar por el bombardeo nocturno. Una técnica, pues, que es muy poco precisa, pero bueno, mejor eso que nada, ¿no? Entonces los británicos empiezan a hacer bombardeos nocturnos. Pero los alemanes se adaptan muy rápido. ¿Y qué te sacan los alemanes? Esto. A ver quién me dice qué es lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla. El nombre concreto de lo que estamos viendo en pantalla. Vamos a ver. ¿Qué estamos viendo en pantalla? A ver quién me lo puede decir. Bueno, pues veo que nadie lo dice. Básicamente lo que estáis viendo en pantalla es un... Abazán lo acaba de clavar. Efectivamente, a ver si lo puedo resaltar. A ver, Abazán, ¿dónde está Abazán? Vale, me sale como primera intervención en el chat. Y como que no me deja destacar su mensaje. Bueno, es igual. Bueno, pues Abazán lo ha clavado. Esto es un Liechtenstein. ¿Y qué es un Liechtenstein? Bueno, pues es uno de los primeros radares de tiro de la historia. Fijaros que debajo del radar Liechtenstein hay un montón de cañones. ¿Los veis, no? Ahí hay 4 pedazos de cañones completamente alineados con el radar, ¿verdad? Y es que esto lo lleva este avión, el Junkers 88. El Junkers 88 es un tipo de avión muy peculiar que solo encontramos en este periodo de la historia. Básicamente era una especie de caza bombardero, ¿no? Entonces la idea de los alemanes era, si puedo diseñar un bombardero más rápido que los cazas, pues entonces tengo lo ideal, porque tengo un avión grande con mucha capacidad de carga y a la vez súper rápido, ¿no? En ese mismo concepto iba un poco, yo creo, el Messerschmitt 110. Entonces, este Junkers 88 era un avión un poco especial porque, como estaba a medio camino entre el caza y el bombardero y era muy rápido, tenía una potencia motor muy maja, pues te permitía instalarle más equipos, hacerle más cosas, meterle más mano, vamos a decirlo así. Y claro, le instalan a los radares Liechtenstein los alemanes, y así es como nace la caza nocturna alemana. Por primera vez en la historia no necesito ver para disparar, me basta el radar. Entonces tiene un sistema radar muy básico, pero que le permite a corta distancia derribar a los bombarderos aliados. Es cierto que te tienes que aproximar mucho y todo esto, vale, pero pensad lo que supone esto. Supone que con los radares Freya, combinados con los Junkers 88
y sus nuevos radares Liechtenstein, los alemanes pueden derribar a los bombarderos británicos por la noche, ¿no? Todo esto a qué da lugar a toda una carrera durante toda la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, los británicos, perdón, intentan incluso y logran, de hecho, capturar radares enteros. Por ejemplo, la operación de Dieppe, ese asalto anfibio desastroso, ¿no?, por parte de los británicos, y luego el de Saint-Étienne, básicamente, pues permiten casi capturar una serie de piezas. Y posteriormente, en diversas operaciones especiales, van a capturar incluso algún radar Freya. Entonces, esto va a permitir a los británicos diseñar contramedidas electrónicas. ¿Cuál es una de ellas? Una que aún a día de hoy existe, es el chaff. Que es el chaff, una especie de tiras metálicas de un material conductor que las ondas de radar rebotan. Entonces yo lanzo una nube de chaff, las ondas de radar empiezan a rebotar ahí de manera aleatoria y ciego al sistema de radar enemigo, ¿no? Básicamente. Más sistemas que yo puedo emplear, por ejemplo. En plena Segunda Guerra Mundial, los alemanes quieren sacar al buque acorazado Bismarck de Francia, perdón, no, al Bismarck, no, al Tirpitz, que estaba en el sur de Francia, y enviarlo al norte, a Alemania, para que esté a buen seguro, puesto que en el sur de Francia el Tirpitz, que era uno de los grandes acorazados alemanes, pues estaba tremendamente expuesto, ¿no? ¿Y cómo logran los alemanes pasar por el Canal de la Mancha, el mayor buque que les quedaba en toda la Kriegsmarine, sin que sea detectado a tiempo por los ingleses? ¿Cómo lo logran? Bueno, pues hacen una operación de guerra electrónica. Y os estoy contando todo esto porque esto que os estoy contando es extrapolable al final a lo que es la guerra electrónica moderna, ¿vale? ¿Qué hacen los alemanes? Van introduciendo, poquito a poco, interferencias, ruido, ¿no? Entonces, en los radares de la época yo le voy enviando ondas, ¿no? Que van, digamos, generando un ruido. Entonces el radarista inglés va detectando esas ondas que parecen casi algo normal, ¿no? Parece algo... No parecía premeditado, porque esto se hace a lo largo de unos meses, voy metiéndole más ruido a ese radar. Entonces, claro, el radarista inglés va modulando su radar, ve que hay ruido, ¿no? Y lo modula, así todo un poquito. Y así a lo largo de meses, cuando el Tirpitz va a cruzar el Canal de la Mancha, sin darse cuenta, los radaristas británicos están completamente cegados. Han ajustado. En realidad lo que han estado haciendo es desajustar su radar porque los alemanes les han estado metiendo todo ese ruido y ellos se lo han ido modulando incorrectamente. De tal manera que cuando los británicos detectan al Tirpitz, el Tirpitz ya ha cruzado el Canal de la Mancha y ya está en una zona mucho más segura, protegido por la Luftwaffe. Y de hecho logra sobrevivir prácticamente toda la guerra que le ha acorazado. Entonces, esta es un poco la idea. Esto es guerra electrónica y por esto es muy interesante, ¿no? Y aquí, bueno, no voy a dar aún el salto, porque es importante destacar una cosa. Vamos a ver. Yo lo que hago en guerra electrónica y lo que es fundamental en guerra electrónica es conocer en cómo trabaja el sistema enemigo. Esto antes era más fácil, ¿no? Porque los sistemas eran más analógicos y estaban más, digamos, más determinados por el tamaño de su hardware. Es decir, un radar grande... Hombre, por ejemplo, las ondas largas, long wave, básicamente, que hay muy pocas instalaciones en el mundo, la onda larga, pues requiere siempre de un tipo de antena tremendamente grande, ¿no? Entonces estos aún les puedes fácilmente, por analizando el tamaño, pues a qué se dedican, ¿no? Hay determinados tipos de radares que aún trabajan de esta manera y que no hay manera de cambiarlos, porque tienes una necesidad de hardware físico de un tipo, ¿no? Claro, también es cierto que hay determinadas bandas mucho más modernas, sobre todo las que trabajan, digamos, las centimétricas, las milimétricas, que está completamente digitalizado y que básicamente pues pueden trabajar en un amplio abanico, ¿no? Y además con saltos de frecuencia y una serie de cosas. Claro, fundamental para poder hacer guerra electrónica y generar contramedidas, conocer esos sistemas. Seguimos con los ejemplos que abordábamos antes, ¿no? Los británicos, ante los radares Freya, se dan cuenta de que de que no me vale cualquier chaff. Esas tiras que yo lanzo tienen que tener unas dimensiones muy concretas para afectar a los radares alemanes, ¿no? Esto es conocer el sistema enemigo, esto es guerra electrónica, ¿no? Por ejemplo, se dan cuenta de que pueden intentar confundir a los radares enemigos generando una especie de perturbadores, básicamente, ¿no? Que van a fastidiar la señal de esos radares, la van a ensuciar y va a ser mucho más difícil para el operador de radar emplear adecuadamente su radar, ¿no? Entonces esta es básicamente la misma idea. Y aquí hay una cosa clave, ¿no? Los interferidores, los perturbadores que se diseñan durante la Segunda Guerra Mundial,
pues se basan perfectamente en el conocimiento de los radares alemanes que se obtiene mediante capturas en el campo de batalla. De hecho, hay dos fases. En una fase se estudia a nivel teórico el diseño, es decir, hay fotos o se intuye cómo están usándose esos radares, se intuye qué características deben tener, y luego si se captura uno se le estudia a nivel más técnico, ¿no? Y a partir de ello diseño un interferidor contra ese tipo específico de radar. Esta dinámica se da toda la guerra y es muy demostrativa de cómo me puedo enfrentar yo a este tipo de sistemas. Y durante toda la Guerra Fría va a ser lo mismo, es decir, el ZSU-23-2 Shilka de los rusos, de los soviéticos, mejor dicho, pues estudia su radar, y ese radar que en la guerra del Yom Kippur destroza a la aviación israelí, pues rápidamente se generan contramedidas electrónicas, se desarrollan nuevas tácticas para evitar exponerse, pero sobre todo se aprende también a engañar al radar. Entonces yo instalo unos dispositivos POTS de guerra electrónica que se llaman, y esos POTS ¿qué hacen? Pues confunden, le roban la puerta de tiempo. Esto se le llama así, robarle la puerta del tiempo al radar, ¿no? Porque al final el radar, si os dais cuenta, es una cuestión de medición de tiempo todo. Es decir, al final lo que estás midiendo es lo que tarda en ir y volver una onda que sabemos que trabaja a X velocidad, ¿verdad? Entonces, claro, si yo soy capaz de alterar eso, alterar tu medición del tiempo, induciré un error en el cálculo de tu radar, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace? Bueno, pues mi receptor, o sea, mi caza lleva un sistema de contramedidas electrónicas. Entonces, mi caza detecta las señales de un radar enemigo en tierra, ¿verdad? Entonces, rápidamente lo clasifica. Sabemos que este es este tipo de radar por estas características, ¿no? Sabemos que, por tanto, estamos enfrentándonos a un cañón antiaéreo cuádruple Shilka ZSU-23-2. Entonces, a medida que mi sistema capta las ondas de ese radar y lo clasifica, le devuelve otras ondas. Pero estas no son las ondas de retorno naturales. Estas son ondas artificiales, falsas. Ondas que tienen, nada, unas centésimas de segundo de dilación, pero que el radar de la antiaéreo los recoge y piensa que son ondas reales, que son las ondas que él ha emitido y que están regresando. Pero ya digo, son ondas artificiales que está emitiendo el sistema de guerra electrónica del avión. ¿Para qué? Pues para confundirle, ¿no? Si yo le devuelvo las ondas con un ligero retraso, el radar lo que va a estar es calculando mal la posición del blanco, ¿no? Y pensemos, cuando estamos hablando de un avión desplazándose a 800 kilómetros hora, cualquier desvío de un segundo son muchísimos metros y por tanto fallas el blanco. Entonces esto es guerra electrónica y esto se aplica hasta el día de hoy en la guerra de Siria, ¿no? No dudéis que cada vez en la guerra de Siria, bueno, perdón, y en la de Ucrania, en todas, no dudéis que cuando sucedió esto, y lo que estáis viendo ahora mismo en vuestras pantallas, igual os preguntáis, bueno, ¿y qué es eso que estamos viendo en nuestras pantallas? Pues lo que estáis viendo en vuestras pantallas es un Pantsir S1E. Esto es un sistema básicamente emiratí. Lo emplearon los emiratíes para apoyar a los suyos en la guerra civil libia. Hace 3 años básicamente. Entonces los turcos lograron capturar algunos de ellos. Y claro, ¿esto a qué llevó? Pues a que, bueno, ya, se me está medio congelando la pantalla, no sé muy bien por qué. Pero bueno. Entonces, la clave, como ya digo, es que este tipo de sistemas permiten proveer defensa aérea. Se trata de un tipo de... Joder, perdonad, es que se me ha congelado la pantalla y no puedo... Vale, perfecto. Bueno, pues lo que os digo, ese sistema que estabais viendo en la pantalla es un Pantsir S1E, ¿no? Entonces, este es un sistema que los han diseñado, bueno, el origen es soviético, los rusos mantienen, los emiratíes interesados en diversificar su adquisición de armamento adquieren, modifican, y dentro de la guerra civil libia, pues emiratíes, rusos, franceses están en un bando, turcos y cataríes están en el otro. Entonces los emiratíes envían sus Pantsir, sus sistemas rusos, al fin y al cabo, ¿no? El grueso de la electrónica del diseño es ruso del Pantsir. ¿Y entonces qué sucede? Pues que algunos son capturados durante la batalla de Trípoli y los turcos se los quedan. Por tanto, probablemente los turcos han estudiado el Pantsir S1, conocen la electrónica de ese radar, conocen cómo funciona y lo han podido probar. Y quizás lo han compartido con los estadounidenses, que han hecho lo propio, lo han estudiado, han jugado con su radar, han puesto a prueba todo ese tipo de elementos y a partir de ahí pues lo han incluido en su biblioteca de guerra electrónica, ¿no? Entonces, básicamente,
Este es el asunto, ¿no? Cuando hablamos de guerra electrónica.